Redactar consiste en poner por escrito un pensamiento, una opinión, etc. Aunque no todo tipo de escrito, también llamado redacción, es el apropiado dentro del mundo académico. Al principio, al escrito, académico lo llamamos ensayo. Espera tu momento de que está pasando el tipo del petro. Bien. A continuación, pues tenemos una definición de lo que es el ensayo. Nos dice que es un tipo de prosa que brevemente se analiza, interpreta o evalúa un tema. Se considera un género literario, al igual que la poesía, la ficción y el drama. El ensayo con el que se suelen encontrar los estudiantes es el ensayo que constituye una pregunta de tarea o examen y que se diferencia de otros tipos de redacción. ¿En qué? ¿Qué pasa? Cuando nos están diciendo aquí, ya brevemente nos están indicando que el ensayo lo realizan cualquier tipo de persona, pero básicamente lo realizan los estudiantes. De paso, se considera un género literario, ¿cierto? Ahora, el ensayo se diferencia de ellos porque el ensayo brinda cierta libertad al escribir, y eso quiero que lo tengas en cuenta. Bien, por ejemplo, es tanta la libertad que tú tienes que cuando el lector, es decir, la persona que va a leer tu ensayo, pues tú debes causarle cierta impresión para que continúe leyendo el texto, ¿cierto? El ensayo da tanta libertad que tú puedes escribir lo que tú desees. Hoy en día quizás se han establecido ciertos parámetros para hacer un ensayo, pero insisto, no es tan complicado como de pronto se cree. Entonces, por ejemplo, aquí nos dan, un momento, que es un ensayo, listo. Dice que utiliza un tono formal, se escribe para un lector que, aunque inteligente, no necesariamente conoce a fondo la materia. ¿Por qué? Porque es que, por ejemplo, yo les mandé un escrito, un artículo de la crisis del 29, y la persona que lo escribió quizás desde su perspectiva. Lo mismo debe hacer usted, de acuerdo a la información que nos brindaron ahí. Tú vas a hacer un análisis crítico, vas a, por ejemplo, a tratar de darle solución a esa problemática que se presentó allí. ¿Qué debió hacer, por ejemplo, Estados Unidos en ese momento donde la crisis que se consideró la crisis del 29, una crisis bastante fuerte, donde la economía cayó en una recesión, donde los ricos y poderosos, muchos de ellos, se volvieron pobres de la noche a la mañana? Muchos lamentablemente tomaron decisiones de suicidarse y todo. Otros salieron a las calles a protestar a ver en qué lo ayudaba el gobierno, ¿cierto? Fueron hechos. Esos hechos usted los debe analizar. Por ejemplo, ya mencionándolos de esa forma, que fueron hechos históricos, entonces uno acá, que ya de pronto ya eso ya pasó hace mucho tiempo, casi unos 90 años, pero aún así, nosotros podemos hacer un análisis para que la historia no se vuelva a repetir. El ensayo en este caso nos daría una ventaja de ver, visionar, escribir algo de protección, por decirlo así, como yo como sano. ¿Qué haría para mejorar esa situación? ¿Qué habría hecho yo para que esa crisis no me afectara a mí como persona individual, pero también como persona social? ¿Sí? El ensayo dice que tiene unos pasos para su elaboración. La primera es hacer una lista de ideas, ¿cierto? Una vez hecha, intente buscarle un orden lógico y ordenarla. Cuando ya tú hayas leído el texto que yo te propuse de la crisis del 29, entonces el ideal es que de una usted pueda hacer una lluvia de ideas de qué fue lo que se dijo ahí, qué fue lo que te propusieron allí. ¿Listo? Luego dice, hacer un esbozo, outline. Ello le permitirá presentar todas las ideas, así como los argumentos centrales de un modo visual. ¿Cómo así?
cuando ya te organizaste tus ideas, ya tú puedes plasmarlas, ¿cierto? Luego dice escribir el primer borrador y luego todo lo que sea necesario. Cuando dicen escribir el primer borrador, pues lógico, es importante que tú realices un análisis, ¿cierto? Trates de escribir el ensayo, a ver qué tal te va, lo lees, a ver qué de pronto puede quedar, qué de pronto puedes quitar. Ojo a lo siguiente, que aquí es donde verdaderamente comienza el ensayo, porque el ensayo tiene aparentemente tres partes académicas, que por lo general no son como un estándar, que no es una obligación hacerlo. Puedes hacer un ensayo de corrido y escribir hasta un libro de él. Yo a ustedes les estoy pidiendo una página de hacer un ensayo. Entonces fíjate que lo dice, un ensayo corto de tres partes. La primera es la introducción. Y ojo a esta parte porque no hay más. Dice, dentro del lector, la persona que va a leer tu ensayo, o sea, en este caso yo, el propósito del escritor, el acercamiento al tema y la organización que seguirá el ensayo. A ver cómo se logra algo tan aparentemente complejo. Cuando yo te digo algo así, no va a ser complejo, ¿cierto? Y fíjate que dice aparentemente complejo, no lo es. En la introducción tú puedes colocar algo, ¿cierto? Por ejemplo, tú antes de, qué sé yo, vamos a poner un ejemplo muy cotidiano de la vida de nosotros. Cuando uno va a enamorar a una chica, o la niña va a enamorar al chico, porque hoy en día pasan esas cosas, uno hace una intro, ¿cierto? Yo no puedo decirle, ¿quieres ser mi novia? Tengo que prepararla para llevarla a esa pregunta, ¿cierto? Lo mismo pasa con el ensayo. Yo debo preparar a la persona para la pregunta que voy a hacerle, ¿cierto? Debo prepararlo. Para prepararlo, yo empiezo a hablar sobre los acontecimientos, en este caso, de la crisis del 29. ¿Qué ocasionó esa crisis? Debo investigar acerca de eso, ¿cierto? Cuando ya paso a la segunda parte, que es del nudo o cuerpo, aquí voy a desarrollar lo que ocasionó los daños, la consecuencia. Puedo buscar imágenes en internet a ver qué otras cosas pasaron con la crisis del 29 que hayan afectado en este caso a los Estados Unidos. Pero créanme que esa crisis no solamente afectó a los Estados Unidos, sino que también afectó a gran parte del mundo y gran parte de Latinoamérica en su momento, ¿sí? Porque recuerden que esa economía de Estados Unidos, de ella dependen muchos países latinos, entre ellas estamos nosotros, Colombia. Entonces, fíjate que aquí nos dice, organiza las ideas. Nos piden que nosotros aquí coloquemos las ideas principales. Por eso te vuelvo y digo, hay que colocar justamente el esbozo de todas las ideas que usted debe tener allí. Bien, ojo a eso, el análisis que tú haces sobre el asunto, qué piensas tú acerca de eso. Por eso te digo que el ensayo es una crítica personal que uno hace sobre una situación, sobre un hecho, sobre una lectura en este caso. Usted va a hacer un análisis personal, te va a decirlo desde su corazón, por decirlo así, desde usted, qué piensa usted acerca de eso. Importantísimo. En la conclusión, la parte final, dice que es el último párrafo del ensayo y este debe recoger o recapitular las ideas que se presentan, ¿cierto? Entonces, la idea es que usted, cuando ya redacte su ensayo, ya tenga listo y usted lo va a concluir, puedes hasta colocarle en su título conclusión, vas a colocar las ideas más importantes que tú colocaste en tu ensayo. Y por último, por lo general, las personas que redactan un ensayo, justo a lo último, colocan
una pregunta, como dejando abierto el tema, ¿sí? Por lo general. Es más, si tú en la conclusión simplemente me colocas una pregunta y esa pregunta tiene que ver obviamente con lo escrito, una frase también puedes hacerlo, una frase que culmine, que dé fin a tu lectura, perfecto, ya está hecho, no tenemos que hacerle tanta cosa. Recuerden que el ensayo tiene mínimo una página. Nos dan una serie de recomendaciones para cuando ya usted hizo su ensayo. Una de ellas, revisar. Tenga en cuenta esta revisión, consiste en 2 pasos fundamentales. La primera, en la primera revisión debe observar el contenido, la organización del ensayo, ver si comunica su propósito al lector y si hay cohesión, es decir, que las ideas se conectan. Cohesión, que las ideas que usted está planteando tengan una conexión directa, o sea que sí tiene que ver una con la otra. En la segunda revisión debe fijarse en los aspectos gramaticales, entre ellos prestar atención a los signos de puntuación, la acentuación, la concordancia entre género y número, la ortografía, las palabras que duden. Este es el momento de usar el diccionario, importantísimo. Bien, y los aspectos de gramática, especialmente los que se hayan dado en clase hasta el momento. Bueno, en esta parte no. Bien, el caso es que usted debe tener en cuenta una revisión. Cuando ya lo hagas, lo revisas bien, miras a ver cómo te fue, si de verdad cuando lo escribiste y lo estás leyendo, si hay coherencia con las ideas o de pronto tienes que borrar algo por ahí. Ojo con los signos de puntuación, que la coma, que el punto, importantísimo. El ensayo me va a mostrar a ti como persona, qué tal escribes. Ese es el ensayo, porque el ensayo es algo personal, algo tuyo. ¿Por qué? Porque ahí me muestra tus capacidades de análisis de situación. Va a servir mucho eso para el IFES. ¿Listo?